Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos más a un podcast más con su buen amigo Armando. El día de hoy contaremos con dos grandes invitados, nutriólogos, en donde ellos nos brindarán información muy buena acerca de temas que enfocan la alimentación en el entorno a la sociología. Para comenzar, tenemos que agradecer a la Escuela Universidad Privada de la Península UPP que nos ayudan ante esto. También agradecer a la maestra Selene Puerto Paredes que nos brinda esta idea de crear el podcast. Nuestros nombres son Armando Ismael Camposul, los nombres de nuestros invitados son Carlos Fernando Coconchim y por último al invitado Luis Izquierdo Cobá. Hoy les hablaremos de un tema general que es la alimentación desde una perspectiva sociológica y cultural contemporánea. Demos una breve introducción sobre la alimentación. La alimentación es un fenómeno social y cultural que busca en tanto configurar un escenario de interacción entre los sujetos y alrededor de las circunstancias que entrelazan valoraciones culturales, significaciones subjetivas y relaciones sociales en tiempos y dinámicas particulares. Lo que busca este podcast es buscar argumentar sobre la importancia de considerar un enfoque sociológico en la comprensión y análisis de situaciones alimentarias, en especial aquellas que se desarrollan en el ámbito doméstico familiar. Toda vez que las prácticas de alimentación expresan y configuran nuevas formas de ordenamiento social que inciden en los comportamientos e interacciones de los sujetos en el ámbito individual, familiar, comunitario y social. Bueno, ahora sí, para comenzar, tenemos al primer invitado, que nos hablará de las perspectivas psicosociales de la alimentación. Él tocará más que nada los factores que influyen en los ámbitos alimenticios. Bienvenidos al podcast, colega Luis Izquierdo. Buenas tardes, Armando. Gracias por invitarme al podcast. Tal como lo mencionaste, vamos a abordar el tema sobre perspectivas psicosociales de la alimentación. Y pues ahorita yo creo que me vas a hacer algunas preguntas o tienes por ahí algo que preguntar. Si no, pues voy a abordar un poco de todo sobre esto. Y pues más que nada, o sea, para poner en contexto, pues las perspectivas psicosociales, pues en el ámbito de la alimentación es muy fundamental, pues esto nos sirve para comprender las dimensiones biológicas, pues psicológicas, sociales, que interactúan en la relación con nuestra comida, con la alimentación que llevamos a diario, y también pues algunos factores que pues se ven involucrados en esta, pues ya sean como la cultura, el estado de ánimo, la presión social, entre otras. Y pues vamos a ir abordando un poco de todo ahorita, conforme vayamos hablando del tema. Y pues igual, o sea, la psicología aporta tanto conocimiento para la hora de comer, porque pues influye muchísimo, porque pues no solo se trata de comer así nada más, sino que pues esto nos puede llevar incluso a trastornos alimentarios. O sea, si realmente no estamos bien como de, digamos, salud mental, podemos ir desarrollando todos estos trastornos. Es por esto que pues vamos a hablar más o menos a detalle de cada paso o cada tema o subtema que aborda este apartado. ¡Wow! Es muy interesante todo lo que me mencionaste, colega. Bueno, por lo escuchado es muy importante la salud mental para tener una buena alimentación en la actualidad. Pero oye, colega, te tengo una pregunta. ¿Qué tanto influye la salud mental en la alimentación? Claro, Armando, respondiéndote a tu pregunta sobre la salud mental y, o sea, si influye mucho, obviamente sí, pues debido a que esto es algo psicológico, sí influye demasiado, pues como sabemos, las emociones sin duda van de la mano con una dieta y son fundamentalmente una clave. Y es por eso que, o sea, pongamos un ejemplo con personas que tienen obesidad, recomendamos que pues primeramente asistan a un psicólogo, y pues ya que existen diversos factores,
y en los cuales pues más que nada ellos se encargan de poder sobrellevar este tipo de problemas, ya que pues la mayoría presenta baja autoestima, los sentimientos no son suficientes, no tienen control sobre su vida e incluso algo que hoy en día es muy común en los jóvenes es la ansiedad y la depresión que van mucho de la mano. También el enojo, el sentirse solo y todas esos factores van de la mano y es por eso que influye muchísimo. Y y no solo eso, así como te estoy mencionando, hay muchísimos más. Y como te digo, o sea, pocas personas le dan la importancia a un nutriólogo sobre cómo puede intervenir en esto. Pues ya como sabemos, o sea, normalmente una persona que se siente triste o con ansiedad de estar comiendo, o sea, va a desarrollar diversas enfermedades a lo largo de, tal vez quizás no ahora, pero pues a lo largo del paso de los años puede desarrollar diabetes, obesidad y pues obviamente es importante que desde niño podamos estar más que nada alerta a algún factor como de los que mencioné, estar alerta para pues ir previniendo esto y que pues puedan llevar una vida de calidad y no desarrollar tantas enfermedades a tan corta edad, porque pues hoy en día se está volviendo muy común que personas de 20 años a 25 años ya tengan diabetes, resistencia a la insulina, obesidad, cuando eso antes no se veía. Y pues eso igual es otro poco de otro tema sobre pues cultura, eh, también la disponibilidad de los alimentos, que pues no sé si también tengas alguna duda, aquí te lo puedo ir aclarando y pues por ahora eso es lo que te puedo decir sobre la influencia de los sentimientos o como le quieras llamar. Muchas gracias por la respuesta, colega Luis. Estoy seguro que así como a mí le quitaste la duda a miles de personas más con solo esta pregunta. Bueno, ahora que mencionaste tú sobre la cultura de la alimentación, quisiera saber cómo influye esto, cómo funciona o qué tanto relevante es. Bueno, voy a responder a tu pregunta sobre la cultura, si influye o no. Y pues obviamente igual influye muchísimo en los hábitos alimenticios. Por ejemplo, algunas personas pueden tener una dieta vegetariana, mientras que otras pueden tener una dieta rica en carne y productos lácteos. Pero también, o sea, a medida de que estas culturas fueron entrando en contacto con otras, pues se han ido introduciendo alimentos en regiones de las que quizás no eran originarias y pues quitando alimentos que son predecedores como las especies que se cultivaban quizás hace años, ahorita nos tenemos que ir adaptando a esto y cómo, o sea, de una manera procesada, de la cual quizás no está bien o no es de la manera más saludable. Y es por eso, o sea, que esto va influyendo mucho y también, o sea, como que en esta parte entra la disponibilidad de los alimentos, Armando, debido a que en algunas regiones hay más alimentos que se dan que en otras y también pues a la accesibilidad que tienen las personas, ya que quizás algunas no tienen la disponibilidad de ciertos alimentos saludables o buenos y es por eso que, o sea, a raíz de eso se van desarrollando problemas, o sea, problemas metabólicos o sea, de lo que sea. Y pues también eso igual como que entra muchísimo. Y o sea, y a raíz de eso, o sea, surge como que un pequeño apartado donde quizás las personas al querer cambiar estos hábitos les cuesta mucho, ya que pues quizás llevan una vida comiendo de esa manera,
por decir unos 20 años y los vienen a querer cambiar en un lapso de meses, obviamente, o sea, es como que van a tener una resistencia a estos cambios porque pues son comportamientos que no se repiten con frecuencia y esto pues no se ve, o sea, esto, perdón, va mucho más allá de la simple repetición de la comida de todos los días, porque pues igual se trata de fuerza de voluntad al tú querer cambiar estos hábitos para pues ir mejorando tu calidad de vida. Y pues esto es más que nada, o sea, en este apartado de la cultura y respondiendo a tu pregunta. ¿Tienes otra? Pues muchas gracias, compañero Luis. Tu información vale oro y solo espero que sea de mucha utilidad para todas las personas. Y pues respondiendo a tu pregunta, no tengo ninguna más. Pero para continuar con el podcast, yo quiero hablar de dos temas que mencionaré en su debido momento. Comencemos con uno que se llama preferencias y aversiones alimentarias. Para comenzar, tenemos que saber identificar cuál es cuál y qué es cada cosa. Una preferencia alimentaria implica una situación de elección y se refiere de cuál entre dos o más alimentos puede ser elegido, diferenciándose al gusto en que la preferencia hace referencia a una respuesta afectiva a los alimentos. En tanto, la aversión alimentaria es el rechazo o evitación de determinado alimento que incluso llega a percibirse como un estímulo desagradable. Ambos sucesos se pueden relacionar con una composición corporal y por lo tanto la salud y calidad de vida van a depender en gran medida de estas situaciones. Ignorar estos aspectos puede provocar el fracaso de proyectos de intervenciones sobre pautas alimentarias de una determinada población. Les quiero platicar un poco de un estudio que leí hace poco en internet, que no se realizó hace mucho tiempo, en donde mencionan cuáles son las preferencias y aversiones de específicamente un grupo de estudiantes y también mencionan del por qué eligieron ese grupo de alimentos. En el estudio menciona que los alimentos con mayor preferencia de aversión fueron las comidas caseras con un 38.3% y las verduras con un 37.2%. Y estos jóvenes decidieron elegir este grupo de alimentos debido al sabor que tiene, ya que es muy influyente en más del 90% de sus preferencias. En este estudio también mencionan que existe un factor protector y un factor de riesgo, en donde al tener exclusivamente una preferencia alimentaria hace tener ese factor de riesgo. Vamos a agarrar de ejemplo la obesidad. Por ejemplo, si tenemos obesidad, el tener una preferencia alimentaria siempre va a ser un factor de riesgo y por lo contrario, el factor un factor protector para la obesidad sería las aversiones alimentarias. Ahora lo que quiero es pasar al segundo tema, la cual son determinantes sociales y culturales. En este tema hay que saber identificar los determinantes sociales y los determinantes culturales, ya que son diferentes cada uno. Los determinantes sociales de salud son circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas, sistemas económicos y programas. De aquí pasamos a los determinantes de cultura. Como tal, la cultura como determinante son todas las formas y expresiones que caracterizan una población y determinan su estado de salud, tales como puede ser en su etnicidad, el nivel educativo, su género, su religión, la lengua, la cosmovisión, arquetipos, sus creencias, sus costumbres y valores. Para entender la dinámica de los determinantes culturales, se debe tener en cuenta la relación entre la sociedad y cultura, y de esta última con respecto a la salud, ya que todas las actividades de nuestra vida cotidiana están condicionadas por esta. La cultura modela conductas homogeneizando comportamientos sociales.
Con respecto a la cultura y sociedad, es importante diferenciar estos dos conceptos, complementarios e intermitentes. La sociedad es el conjunto de relaciones sociales que se dan en un hábitat y la cultura es lo que le da forma e envuelve en esta sociedad. Ejemplos de estas circunstancias son, como ya había dicho, pues cuando nacen, cuando crecen, cuando viven, trabajan e envejecen. A continuación, el siguiente invitado nos contestará preguntas acerca del tema dieta, hambre y sociedad. Bienvenido, colega Carlos Fernando Conchim. La primera pregunta para ti es: ¿cómo actúa el consumo alimentario en la antropológica de la alimentación? ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Fernando y hoy les vamos a hablar sobre un tema de suma importancia que viene siendo la antropológica de la alimentación, que este se refiere a la perspectiva que tiene que ver la alimentación con la antropológica. Y respondiendo a la pregunta que me hizo mi compañero Armando, el consumo alimentario actúa sobre los niveles de nutrición. Estos afectan el consumo energético y al nivel de las actividades de los individuos que constituyen una sociedad, a los que a su vez influyen tanto en la cultura material como en los sistemas simbológicos que la caracterizan, sin olvidar que estos diferentes términos se encuentran en reciprocidad de perspectiva. Tenemos que aceptar que la ingesta de ciertos alimentos implica haberse adaptado a ellos, aunque en dicha adaptación concurren elementos de tipo nutricional que producen cierto tipo de bienestar biológico a quienes la consumen. Este se trata en estrictos sentido de adaptación cultural no nutritiva, es decir, la adaptación alimentaria en el contexto de la cultura propia favorece el bienestar biológico independientemente de la calidad nutritiva de los alimentos. Gracias, compañero Fernando. Ahora, la siguiente pregunta para ti es: ¿qué considera la antropología de la alimentación? Ahora bien, respondiendo a la segunda pregunta que me hizo mi compañero Armando, la antropología de la alimentación considera que un sistema alimentario se conforma de la recolección, la producción, el intercambio y el comercio, la transportación, la transformación y la preparación de los alimentos, así como del uso de técnicas de almacenamiento, conservación de fuentes de energía. Bueno, este sistema alimentario también se constituye con sistemas de valores, prácticas y costumbres dentro de un ecosistema. El consumo de alimentos en sí mismo es también bastante complejo. Al comer tienen como finalidad proporcionar la energía, los nutrimentos y otros elementos, por ejemplo, como el agua, necesario para crecer, desarrollarse, mantener y reproducir la vida de los seres vivos. En los grupos humanos de la alimentación implica además un conjunto de conocimientos y relaciones socioculturales en el nivel individual, intrafamiliar o comunitarios. Por ejemplo, gustos, estatus social, modas, mitos y placer, y entre muchos más. La tercera pregunta para ti es: ¿qué relación hay entre la dieta, hambre y sociedad? La relación que hay entre la dieta, el hombre y la sociedad es que la estructura social hace referencia a las relaciones sistemáticas, es decir, los miembros de la sociedad están vinculados entre ellos independientemente del contacto que mantengan porque comparten la pertenencia a una clase social determinada. Un ejemplo de ello sería que el hombre necesita de la sociedad para nacer de una familia, para vivir en un grupo, para desarrollarse. Ni el hombre ni la sociedad humana pueden ser comprendidos ni explicados independientemente. El hombre es un ser social, siempre ha vivido en sociedad como un hecho natural. La alimentación cumple con una función social primaria, ya que implica estructuras, valores culturales e incluso es considerada como un evento compartido que refleja bienestar social y colectivo. La última pregunta para ti es: ¿qué factores han sido los más importantes en estimular e influir los cambios en los hábitos alimentarios? De acuerdo, existe con frecuencia que es difícil descubrir qué factores han sido los más importantes en estimular o influir los cambios en los hábitos alimentarios. El rápido aumento en el consumo de pan en muchos países africanos, latinoamericanos y asiáticos, donde el trigo no es un alimento básico, es comprensible, es por lo menos en parte un fenómeno que ahorra mano de obra. El pan es uno de los primeros alimentos de conveniencia que han estado disponibles. Antes de salir de casa para ir al trabajo, uno puede comer algunas rebanadas de pan en vez del desayuno tradicional del plato de avena con leche, que requiere tiempo de preparación y desagradable cuando está frío. No todo cambio es deseable y no todo buen hábito alimentario es bueno. Bueno, Fernando, muchas gracias por este apartado de preguntas. Bueno,
Para concluir este podcast, espero hayan aprendido suficiente de estos dos invitados que hice el día de hoy. El objetivo de esto fue comprender y entender los temas que vimos mediante este podcast. Y muchas gracias a todos. Bye.